Al comienzo de esta historia, conocemos un continente llamado Yudaman, donde la mayoría de los humanos poseían poderes espirituales. 10 años antes, había tenido lugar una feroz batalla entre Tian-Gu y Mou-Gu. El rey dragón era el maestro de Mou-Gu, pero fue derrotado por el rey Fentan. Muchos creían que el rey dragón había perdido la vida, pero en realidad había sido sellado en el cuerpo del protagonista llamado Xu Lin Zhao. Xu Lin Zhao era un hombre común y desempleado que pasaba los días narrando historias de batallas y soñaba con convertirse en alguien parecido a su héroe, el rey Fentan. Una noche, en el restaurante de su madre, Xu Lin Zhao narraba la historia de la guerra que había tenido lugar 10 años antes entre Tian-Gu y Mou-Gu. El continente de Yudaman era conocido por su paz y prosperidad, pero todo cambió cuando estalló la guerra. El templo de Mou-Gu poseía poderes oscuros y era conocido por su crueldad, deseando apoderarse del continente bajo las órdenes de su maestro, el rey dragón. Aunque se le consideraba invencible, no lo fue por mucho tiempo, ya que fue derrotado por Fentan. El golpe final fue un castigo celestial contra el alma que conmocionó a dioses y espíritus, y eliminó directamente al rey dragón. Mientras el público celebraba, Shi Feng llamó delirante a Xu Lin Zhao por creer que sería el sucesor de Fentan y heredaría su voluntad, ya que era inútil y no poseía poderes mágicos. Todos en el restaurante comenzaron a reír, dejando a Xu Lin Zhao avergonzado, e incluso su madre le dio una paliza por inventar historias tan tontas. En otro lugar, una chica huía de 3 hombres sospechosos cuando se produjo una explosión en una parte lejana de la ciudad. Mientras tanto, Xu Lin Zhao caminaba de vuelta a la casa de Shi Feng cargando bebidas a su lado y decía que quería inscribirse en la academia Tian-Gu participando en el examen de selección. El examen se estaba realizando antes de lo habitual ese año porque se temía que el rey dragón de Mou-Gu pudiera regresar. Una versión de la historia decía que no había muerto por completo, sino que había sido sellado. Xu Lin Zhao afirmó que derrotaría al rey dragón si regresaba, pero Shi Feng lo reprendió con una bofetada, recordándole que no podía hacer nada sin poderes. Los dos terminaron peleando y frustrado, Xu Lin Zhao intentó mostrar algún poder mágico, pero fracasó de forma humillante, lo que hizo reír aún más a Shi Feng. En ese momento, vieron 4 sombras pasando rápidamente, y Xu Lin Zhao creyó que eran espías malvados que corrían para perseguirlos, dejando a Shi Feng irritado atrás. Entró en el bosque donde jugaba de niño, y se subió a un árbol para observar mejor. Pudo ver a los 3 hombres adentrándose en el bosque, pero se cayó del árbol y terminó siguiéndolos a pie. Después de perderlos de vista, vio un rastro de luciérnagas, y decidió seguirlo hasta que encontró a una hermosa mujer descansando en una roca y controlando esas luces. Poco después, los 3 hombres aparecieron, y la amenazaron, diciéndole que estaba perdida, pero ella no mostró miedo. Al contrario, bajó de la roca sonriendo, lista para enfrentarse a ellos. Antes de que comenzara la pelea, Xu Lin Zhao se entrometió, rompiendo la tensión, pero terminó cayendo en una trampa de ella y chocando con la mujer. Incluso sin poderes, trató de ponerse delante de ella para protegerla, acusando a los hombres de ser espías de Mou-Gu. Mientras exhibía gestos de magia inexistente, una flor demoníaca apareció detrás de él. La mujer aprovechó la distracción y huyó. Una figura la observaba, y pronto se reveló como Suiya. Él le dijo que llegaba tarde, pero la mujer respondió que no había motivo para preocuparse. Suiya le explicó que Lan Wubu tenía que realizar el examen e infiltrarse en la academia, porque creían que los maestros ya se estaban preparando para luchar contra el rey dragón cuando volviera a la vida. Su misión era descubrir su paradero, por lo que debía disfrazarse de hombre para reducir el riesgo de ser descubierta. Suiya también le recordó que el jefe llamado Señor Luna Negra esperaba resultados, y que si fallaba lo pagaría con su propia vida. Mientras tanto, Xu Lin Zhao corría desesperado huyendo de la flor demoníaca que ya había matado a los 3 hombres. Cuando ya no tenía a dónde huir, la flor le asestó un golpe final. Antes de morir, una voz le preguntó si deseaba poder. Sus ojos se abrieron con un color rojo intenso, y una inmensa energía emanó de su cuerpo, permitiéndole destruir la flor con sus propias manos, pero poco después se desmayó. Fue atacado por otro demonio, pero se despertó asustado al darse cuenta de que era una pesadilla. Su madre lo saludó sonriendo, pero inmediatamente después lo golpeó con una sartén, enfadada porque había desaparecido toda la noche, y lo habían encontrado durmiendo en el bosque. Ella le ordenó que se arreglara para una cita a ciegas, pero él se desesperó y dijo que iba a hacer el examen. Los dos discutieron hasta que ella lo ató boca abajo en el restaurante. Después de que ella se fuera, un hombre vestido de mujer entró y comenzó a molestarlo, y él pronto se dio cuenta de que Shi Feng estaba detrás de la broma, ya que se reía a carcajadas en la puerta. A continuación, los dos corrieron apresuradamente, y Xu Lin Zhao terminó chocando de nuevo con Lan Guabin, todavía disfrazada de hombre. Ella se dio cuenta de que era el mismo incordio de la noche anterior, y se enfureció al verlo vivo, usando sus poderes para alejarlo y sellar la puerta, tratando de impedir su participación. Shi Feng, sin embargo, conocía otro camino, y llevó a Xu Lin Zhao al interior a tiempo para que se registraran. Todos los candidatos se reunieron, y la maestra Xiamu les explicó las instrucciones. Shi Feng le contó a Xu Lin Zhao
Zhao información sobre competidores fuertes como Zhong Tian y Siyue, que eran del mismo sector, además del misterioso y poderoso Bai Lang. Xu Lin Zhao provocó a Lun Hao repetidamente hasta que Xu Mu lo reprendió por hablar demasiado, llamando la atención de todos, que lo reconocieron como el hijo de la dueña del restaurante, y comenzaron a burlarse de él. Xu Mu informó que la primera prueba consistía en derrotar a una bestia de nivel 3 en el bosque de Udon. Abrió un portal y advirtió que solo los primeros 200 en completar la tarea avanzarían. Todos corrieron hacia el portal, y comenzaron a usar su magia para rastrear a las bestias, pero no encontraron nada. Xu Lin Zhao solo encontró un pequeño udome que huyó al ver un símbolo brillante en su espalda. Mientras tanto, los demás candidatos iban aprobando el examen, lo que le enfureció. Cada vez que un udome lo veía, huía inmediatamente por culpa del símbolo. Desesperado, pidió ayuda a Dios y acto seguido, apareció una multitud corriendo, perseguida por un tigre udome. El tigre atacó a Xu Lin Zhao y lo lanzó, hiriéndole en la pierna. Intentó arrastrarse, pero el rugido del animal activó sus poderes de nuevo, haciendo que el tigre vomitara y huyera. A pesar del dolor, gritó pidiendo que el animal volviera. En ese momento, Sui apareció y le curó la pierna, preguntándole si realmente quería convertirse en Feng Tan. Antes de que pudiera responder, Shixin llegó y lo siguió, dejando a Xu Lin Zhao confundido. El anuncio informaba que solo quedaban 9 plazas, y Xu Lin Zhao no había derrotado a ninguna criatura. Sin embargo, tuvo una idea, y decidió seguir al tigre, logrando capturarlo y atarlo. Cuando arrastraba al animal hacia el portal, Lan Gugugu lanzó un hechizo contra él. En el momento en que Xiamu ordenó el cierre del portal, Xu Lin Zhao lo atravesó corriendo, pero al mirar vio que solo llevaba un pequeño udome en lugar del tigre. Xiamu se dio cuenta de que había un encantamiento, y decidió aprobar su resultado, lo que generó revuelo entre los demás participantes, que lo consideraron injusto. Xiamu sospechó que podría haber un espía entre ellos y planeó investigar más tarde. A continuación, abrió otro portal y ordenó a todos que la siguieran a la siguiente fase del examen. Después de eso, todos fueron llevados al sombrío puente Shenyun, donde Xiamu explicó que solo los primeros 50 participantes que lograran cruzar el puente y llegar hasta ella antes del amanecer pasarían el examen. La mitad de los competidores corrieron inmediatamente hacia el puente, pero Xu Lin Zhao no se movió. Cuando Shifeng le preguntó el motivo, Xu Lin Zhao respondió que había personas que tampoco se habían movido, y que la propia maestra estaba parada junto a ellos, lo que significaba que esta no sería una prueba sencilla, y que debían seguirla con cautela. Tan pronto como comenzaron a correr por el puente, la niebla lo cubrió todo, dificultando la visión y el paso. Xiamu desapareció en la niebla, lo que provocó el pánico entre todos, pero poco después se la pudo ver delante de todos, aunque Bai Lang la alcanzó rápidamente. Aún así, ella aceleró el paso mientras Bai Lang y Lan Gugu se quedaban impactados al ver cadáveres por el camino. Entonces se descubrió que había insectos demoníacos en el puente, que se alimentaban de la energía espiritual y reaccionaban al sonido de los pasos. Para escapar de ellos, Bai Lang decidió saltar a las cuerdas laterales del puente y cambiar su ruta. Lan Gugu aprovechó la situación para intentar impedir el avance de Xu Lin Zhao utilizando los insectos contra él. Más adelante, Xu Lin Zhao se desesperó al ver cómo mataban a sus competidores uno por uno, pero Shifeng lo defendió eliminando algunos de los insectos. Aún así, los más fuertes eran los miembros del grupo de Shixin, que lograron formar un sello de protección. Sin embargo, en medio del enfrentamiento, Shifeng cayó sobre Xu Lin Zhao y los dos, por accidente, se tocaron los labios. Ambos se apartaron rápidamente y con repugnancia. El sello protector no resistió mucho tiempo, ya que los insectos comenzaron a corroerlo, hasta que uno de los compañeros fue drenado y murió. Shiwei se dio cuenta de que los insectos pasaban directamente por el participante que estaba inmóvil, por lo que concluyó que solo reaccionaban al sonido. Comenzó a arrastrarse en silencio, y pidió a todos que la siguieran de la misma manera. Xu Lin Zhao y Shifeng obedecieron, pero de repente crecieron enredaderas desde el puente y volvieron a atraer a los insectos. Shiwei pidió calma, ya que los insectos estaban ocupados devorando las enredaderas, pero Shifeng llamó su atención sobre un insecto gigantesco que apareció ante ellos y los atacó brutalmente. Xu Lin Zhao dijo que debían usar la misma estrategia, ya que aunque era más grande, seguía siendo un insecto como los demás. Sin embargo, la idea fracasó rápidamente y otro participante murió. Los supervivientes levantaron una barrera protectora, pero el monstruo la rompió con facilidad, dejando a todos indefensos. Entonces decidieron atacar. Shiwei utilizó su hechizo de fuego para incendiar la espada de Shixin, y cortó los largos brazos de Bit de la criatura. Pero eso no le causó ninguna herida, solo la fortaleció. Pronto se reveló que el monstruo también dominaba la magia, y convirtió a casi todos los participantes en piedra. Solo Xu Lin Zhao y Shiwei permanecieron libres gracias a la barrera protectora de ella, que terminó rompiéndose poco después, permitiendo que el monstruo los agarrara para estrangularlos. Mientras tanto, Bai Lang y Lan Gugu se acercaban al final del puente detrás de Xiamu. Xu Lin Zhao se encontró en un lugar extraño y pensó que estaba en el infierno.
infierno. Apareció un ser brillante y le dijo que estaba sellado dentro de su cuerpo y que la única forma de salvar a sus amigos era romper el sello al tocarlo. Al principio, Shu Lin Zhao sospechó, creyendo que se trataba de un engaño, pero el hombre celestial le demostró que podía alcanzar solo una fracción de ese poder. Convencido, Shu Lin Zhao rompió el sello y liberó una fuerza monstruosa que no comprendía del todo. En otro lugar, Shi Wei reprendió a Lan Wubu por retrasar sus tareas y causar problemas relacionados con Shu Lin Zhao, ya que eso aumentaba los riesgos de revelar su identidad. Shi Wei interrumpió la conversación cuando sintió el olor de un aura y reconoció que era del Rey Dragón. De vuelta al puente, Shu Lin Zhao logró salvar a Shi Wei, pero estaba poseído por el Rey Dragón. Su cuerpo se cubrió de tatuajes y llamas púrpuras, y ya no parecía él mismo al enfrentarse al monstruo. Xiamu se dio cuenta del peligro y corrió hacia el puente para proteger a los alumnos. Después de derrotar a la criatura, el Rey Dragón absorbió su perla espiritual para recuperar el poder, pero se mostró decepcionado con el cuerpo de Shu Lin Zhao. Se dio cuenta de que Shi Wei había despertado y la levantó por el cuello en el aire, fascinado por el raro poder rosa de Yudaman que ella poseía, y decidió atreverse con él. El Rey Dragón estaba en trance absorbiendo la energía de Shi Wei cuando fue atacado por la espalda. El sello regresó y quedó atrapado de nuevo dentro del cuerpo de Shu Lin Zhao, que se desmayó sobre Shi Wei. Se reveló que un anciano y una mujer llamada Wen estaban detrás del ataque. El director ordenó a Wen que borrara sus recuerdos y vigilara de cerca a Shu Lin Zhao, ya que temía que el mundo se sumiera en el caos y el Rey Dragón se apoderaba por completo de su cuerpo. Por el momento, el cuerpo de Shu Lin Zhao estaba demasiado débil para que el Rey Dragón liberara todo su poder. Tras su partida, todos los alumnos petrificados fueron restaurados. Tras un largo sueño, Shu Lin Zhao despertó, pero al abrir los ojos chocó con la frente de Shifeng, que estaba sobre él. Se dio cuenta de que le faltaba parte de la ropa, y para empeorar las cosas, Duxixin entró pensando que estaba intentando hacerle algo a Shi Wei. En ese momento, los pantalones de Shu Lin Zhao se deslizaron, lo que aumentó aún más la furia de Duxixin, que desenvainó su espada. Shi Wei lo detuvo y dijo que Shu Lin Zhao no tenía la culpa, ya que les habían borrado la memoria y no recordaban lo que había sucedido en el puente. Aún así, Duxixin se molestó por la defensa de ella. Xiamu intervino y le ordenó que dejara de comportarse de manera infantil. Se abrió un portal para el tercer examen, y Xiamu explicó que el rey de los insectos no formaba parte de la prueba, por lo que se llevaría a cabo una investigación. Como la evaluación había sido manipulada, todos los supervivientes habían aprobado y pasarían a la siguiente fase. Al oír esto, Shu Lin Zhao celebró eufórico, y Xiamu levantó una barrera protectora alrededor del portal que conducía a la Academia Tiangu, resistente a cualquier ataque externo. Todos cruzaron y se maravillaron al ver la academia, que tenía un enorme árbol llamado Árbol de los Dioses con casas en sus ramas. Xiamu advirtió que no se trataba de una excursión y explicó la importancia de la academia. Contó la historia de cómo el templo Tianwen sufrió grandes pérdidas, incluso después de la victoria de Feng Tang sobre Mu Wu y el Rey Dragón. Después de la guerra, Feng Tang creó un encantamiento defensivo con 3 piezas mágicas que mantienen el entorno protegido hasta el día de hoy. Shu Lin Zhao se emocionó y lloró al escuchar una vez más la historia que él mismo había contado innumerables veces. Los llevaron a un viejo pozo oxidado que les serviría de alojamiento temporal, ya que aún no eran alumnos. Xiamu presentó al nuevo instructor Du Jin, cuya apariencia sorprendió a todos, ya que era del tamaño de la palma de la mano. A pesar de su tamaño miniatura, rápidamente demostró su autoridad al derrotar a uno de los participantes que se burló de él, acallando a los demás. Los condujo a sus dormitorios y les explicó que podía leer los pensamientos, demostrando su habilidad al revelar los secretos personales de cada uno. Cuando todos fueron a explorar sus viviendas, Shifeng abrió la puerta de su habitación y gritó asustado al ver el espacio cubierto de enredaderas. Las otras habitaciones estaban en condiciones similares, llenas de polvo e insectos, pero a la mayoría no les molestó tanto. Solo Shu Lin Zhao mostró mayor extrañeza. En ese momento, una mujer de cabello púrpura le pidió ayuda a Shifeng con la puerta de su habitación, pero él terminó rompiéndola, lo que la enfureció. Entonces llamó a Shu Lin Zhao para que le ayudara a arreglarla, pero este se enfermó repentinamente por haber comido setas y corrió de vuelta al dormitorio. Sin darse cuenta de lo que iba a pasar, Lan Hobin confundió el número de su habitación con el suyo, porque la placa estaba al revés, y así Shu Lin Zhao entró en el momento en que ella estaba parcialmente desnuda. Ella lo atacó de inmediato, dejándolo inconsciente. En otro lugar, Shi Wei se reunió en secreto con 2 miembros de Mu Wu que planeaban algo juntos. A la mañana siguiente, Shu Lin Zhao seguía inconsciente por haberse golpeado la cabeza, pero se despertó asustado al escuchar el anuncio de que sería descalificado si no llegaba a la entrada del puesto. Se apresuró y se unió al resto de participantes cuando Du Jin explicó la tercera prueba. En esta fase, todos recibirían una cantidad de monedas y el grupo que consiguiera reunir 1000 monedas después de 8 horas tendría permiso para entrar en la academia. La única regla era que no había reglas, excepto que el bosque rojo se consideraba zona segura después de que todos recogieran sus bolsas de monedas. En ese momento, Shu Lin Zhao, en su falta de sentido común, anunció que tenía 2000 monedas. Al oír esto, todos los participantes comenzaron a perseguirlo, y Shifeng lo abandonó para salvar su propio pellejo. Para deshacerse de la multitud, Shu Lin Zhao decidió repartir parte de sus monedas, pero luego corrió hacia la zona segura, donde terminó siendo atacado
por sorpresa. Se reveló que los antiguos alumnos también participaban en este examen, algo que Du Jin había ocultado a propósito. Terminó inmovilizado en el suelo sin poder moverse, al igual que otros competidores. Un veterano amenazó a Xu Lin-Sao exigiéndole que entregara sus monedas, pero Xu Lin-Sao dijo que no tenía ninguna. Como había corrido hacia la zona segura, los veteranos no le creyeron, y uno de ellos intentó golpearlo con un puñetazo. En ese instante, los poderes ocultos de Xu Lin-Sao se activaron y lo protegieron, permitiéndole escapar a tiempo, creando un enorme agujero en el suelo y dejando a todos impresionados. El veterano de pelo azul no se rindió y volvió a atacar, pero Xu Lin-Sao lo vio a cámara lenta y logró esquivarlo. Otro estudiante se unió al ataque, pero esta vez Xu Lin-Sao decidió contraatacar en lugar de simplemente escapar y terminó lanzando a los dos lejos. La chica entonces usó un hechizo llamado Camino de Espinas, pero él logró escapar saltando alto. Quedó sorprendido por su propia fuerza, pero se dio cuenta de que no tenía control total sobre ella y cayó de nuevo al suelo. En ese momento, su pequeño Yudamana apareció para ayudarlo, atacando al veterano con su Shifen. Poco después, Lan Hobin usó sus poderes para atar a todos con plantas y les robó las monedas. Xu Lin-Sao logró liberarse y corrió tras ella, pero cambió de opinión y corrió hacia Shifen para contarle sobre los poderes que había descubierto. De repente, se oyó una explosión cerca. Resultó que los espías de Mu Gu habían entrado en el bosque llevando el orbe del dragón para localizar el espíritu del rey dragón, y habían capturado a Xiwei para ponerla a prueba. Si fallaba, moriría. Al ver esto, Xu Lin-Sao se lanzó a salvarla. Antes de ser capturados, Xiwei y su equipo habían luchado contra los espías de Mu Gu, pero los enemigos eran demasiado poderosos y la explosión los dejó paralizados. Xu Lin-Sao intentó golpear al espía musculoso, pero terminó lastimándose. Shifen acudió en su ayuda, utilizando humo para cegar a los enemigos y darles tiempo para coger a Xiwei y el orbe y huir. Sin embargo, la espía utilizó el control neuronal para inmovilizarlos justo antes de que llegaran a la zona segura. Los enemigos lanzaron entonces una bomba, pero los poderes de Xu Lin-Sao se activaron de nuevo y consiguió defenderse. Inmediatamente después, los espías lanzaron varias bombas a la vez, pero él demostró una gran habilidad al repelerlas todas. Partió al ataque contra la espía, pero fue lanzado cuando ella utilizó su poder para proteger a su compañero. Aún así, los espías no retrocedieron y lanzaron otro ataque masivo, haciendo que el orbe del dragón cayera sobre Xu Lin-Sao. Se invocó a un dragón púrpura que se burló del cuerpo de Xu Lin-Sao, pero pronto fue reprendido por su verdadero dueño. El espíritu del rey dragón que vivía dentro de Xu Lin-Sao ordenó al dragón púrpura que lo protegiera. Cuando despertó, llevaba ropa diferente. Oyó una voz que era del dragón púrpura, diciendo que ahora poseía múltiples poderes como velocidad, fuerza e invulnerabilidad. Los espías se dieron cuenta de que habían encontrado al objetivo. Cuando intentaron capturarlo, Du Jin apareció, contuvo a los enemigos y los obligó a retroceder. Du Jin advirtió que quedaban menos de 5 minutos para que terminara el examen, por lo que Xu Lin-Sao se dio cuenta de que no tenía ninguna moneda. Todos los competidores se reunieron ante la puerta de la identidad, donde Du Jin dijo que quien no tuviera suficientes monedas debía salir. Explicó que las monedas tenían el poder de abrir la puerta y revelar el color puro de la identidad de cada uno. Preguntó quién quería ser el primero en entrar, y Bai Lang se presentó. Bai Lang puso sus monedas en la boca del león y entró. Cuando regresó, fue reconocido como maestro de Yudaman con el color negro puro. Un décimo Feng comentó a Xu Lin-Sao que Bai Lang era lo suficientemente fuerte como para derrotar a 20 alumnos de la academia. A continuación, Lan Wobing entró con 2000 monedas, pero no recibió un color puro, sino un verde claro, a pesar de su fuerza. Xu Lin-Sao se enfureció, creyendo que ella había saboteado su examen y le había robado sus monedas. Después, Du Qingxing se presentó. Un flashback mostró que había recibido monedas de sus compañeros de Shidai, que dijeron creer que él era el más merecedor entre ellos. Así, ellos y Wei lograron pasar la prueba. Mientras tanto, Xu Lin-Sao seguía lamentándose hasta que el dragón púrpura se acordó de revisar su cinturón. Allí encontró una moneda diferente, pero empezó a discutir con el dragón hasta que Du Jin llamó a voluntarios por última vez. Sin confianza, se presentó, puso la moneda en la boca del león y entró. El león anunció que Xu Lin-Sao tenía 0 monedas de poder, lo que hizo reír a todos, pero acto seguido anunció que le había concedido una moneda espiritual, lo que silenció a todos. Salió por la puerta, pero estaba completamente pálido. Incluso Du Jin estaba confundido, ya que eso nunca había sucedido antes. Los participantes se rebelaron, diciendo que el examen había sido manipulado para favorecerlo, y comenzaron a protestar, amenazando con atacarlo. Xu Feng intentó intervenir, pero también se vio envuelto en el lío. Xu Lin-Sao usó sus poderes para defenderse, pero aún así no lograron calmarlo. En ese momento, la subdirectora Wen apareció y apartó a todos con su autoridad. Al ser una autoridad importante, Du Jin ordenó que todos se colocaran ante ella. Aún así, los alumnos exigieron explicaciones. Wen afirmó que la puerta de la identidad era la representación más justa de la Academia Tiangu y aseguró que Xu Lin-Sao y Xu Feng solo recibirían una advertencia, ya que ahora eran miembros oficiales de la academia. Esa noche, Lan Wobing se reunió con Xia, quien la felicitó por haber aprobado el examen. Él le contó que había descubierto que el rey dragón estaba sellado dentro del cuerpo de Xu Lin-Sao, lo que la dejó muy conmocionada. Xia le explicó que tenía que protegerlo hasta que se recuperara en la academia el artefacto capaz de romper el sello. Xu Lin-Sao seguía desayunando
desanimado desde la noche anterior, así que Chu Feng intentó animarlo mientras caminaban hacia la academia. Cuando entraron, se sorprendieron al ver el lugar iluminado y a todo el mundo celebrando. Chu Lingzhao se emocionó tanto que salió corriendo y chocó con Xiaomu, quien los decepcionó al decirles que no esperaba que lograran llegar hasta allí. Descubrieron que en lugar de Xiaomu, su instructor principal sería el temperamental Du Jing, que ya les gritaba por llegar tarde. Du Jing les explicó que tendrían 3 disciplinas: fundamentos, medicina y entrenamiento completo. Después de la explicación, los llevó a Chu Fengyu para que eligieran sus armas, y la de Man. Abrió un portal que llevaba a Chu Fengyu a un lugar que parecía una galaxia. Había islas flotantes por todas partes, y en ellas elegirían sus armas. Cada isla estaba vinculada a un color, y así todos entraron en sus respectivas islas. Chu Lingzhao se dio cuenta de que solo había una pequeña casa en su isla, pero pronto descubrió que él era solo la segunda persona, después de Feng Qianqing, en entrar en la isla sin color. Al abrir la puerta, se encontró con espíritus que lo desafiaron a juegos de dados. Ganó con facilidad porque había crecido en una taberna. Mientras tanto, Bai Lang y Lan Wobing, siempre rápidos, ya habían regresado después de elegir sus armas. Otros competidores eligieron espadas, dagas e incluso una flauta. Después de 50 rondas, los espíritus finalmente permitieron a Chu Lingzhao elegir un arma escondida entre diferentes llamas. Utilizó su moneda espiritual para pagar, sorprendiendo a los espíritus, ya que era casi imposible que un estudiante de primer año poseyera tal moneda. Pasó entre las llamas tratando de obtener una reacción, pero terminó eligiendo una tabla de madera, lo que hizo que todos se rieran de él. Esa noche, Chu Lingzhao se preguntó si la tabla podría ser especial, ya que los espíritus se habían sorprendido por su elección. En ese momento, varias explosiones resonaron, y los estudiantes salieron a ver qué estaba pasando, pero fueron atacados por los veteranos, que intentaban robarles sus armas y el damán. En medio del caos, los espías de Mou Wu reaparecieron y amenazaron a Da Qingchu para que entregara su espada. Bai Lang y Lan Wobing fueron los únicos que lograron reaccionar y defender sus armas. Cuando los veteranos entraron en el dormitorio de Chu Lingzhao, se sorprendieron al ver que su arma era solo una tabla común. Uno de ellos incluso le aconsejó a Chu Lingzhao que la guardara, ya que tal vez podría bloquear algún ataque. Al día siguiente, Chu Feng le contó a Chu Lingzhao que esos alumnos pertenecían al clan Corpura, una poderosa organización estudiantil. Chu Feng consiguió conservar su daga solo porque entregó la mitad de sus ahorros. Todos los alumnos se reunieron para recibir una clase básica sobre armas y damán, pero Du Jing no sabía que la mayoría había perdido sus armas la noche anterior. Cuando preguntó quién aún tenía sus armas, solo unos pocos levantaron la mano. Entonces los reprendió por no ser fuertes y les ordenó que tomaran armas de entrenamiento provisionales. Al día siguiente, Chu Lingzhao escribió una carta a su madre, mintiéndole al asegurarle que estaba bien, a pesar de vivir en un entorno tan difícil. Chu Lingzhao aún no sabía qué pensar de su extraña tabla de madera. Más tarde, ese mismo día, Du Jing interrumpió el entrenamiento de los alumnos y les presentó a sus veteranos adversarios contra los que tendrían que luchar. Algunos alumnos sospecharon que entre los veteranos se encontraban los que habían participado en el ataque de la noche anterior. Du Jing eligió a Da Qingqing como el primer voluntario para enfrentarse a un veterano. Da Qingqing avanzó utilizando la técnica de la espada montaña partida, pero su oponente llamado Wu Wenqi se desvió rápidamente y contraatacó con la técnica de las 1000 manos, lanzando a Da Qingqing lejos y haciéndole desmayar al golpear el suelo. Después de vencer al primer novato, Wu Wenqi le pidió a Du Jing que se enfrentara a Bai Lang y Lan Wobing al mismo tiempo. Su compañero vibró de emoción al recordar el momento en que habían sido gravemente heridos la noche anterior por los dos novatos más fuertes. El combate fue intenso, y a pesar de ser un veterano, Wu Wenqi terminó con arañazos en la cara, dejando a todos los espectadores impresionados por presenciar una pelea de alto nivel. A continuación, Wu Wenqi llamó a Chu Lingzhao y Shi Feng para luchar. Los dos palidecieron inmediatamente. Chu Lingzhao fue lanzado como un niño indefenso, y se preguntó por qué no podía usar sus poderes. El dragón púrpura apareció y le explicó que aún no tenía control sobre los poderes del rey de los insectos. Sin embargo, se reveló que Chu Lingzhao había recibido un segundo arma en la isla y podía usarla. Los cuatro comenzaron a cansarse enfrentándose a Wu Wenqi, hasta que Bai Lang se dio cuenta de que la fuente de poder del veterano estaba en su manto y elaboró una estrategia. Todos decidieron atacar por 3 lados diferentes. Lan Wobing le pidió a Chu Lingzhao que se escondiera, pero él se enfadó y decidió atacar también. Mientras Wu Wenqi luchaba contra los 3 al mismo tiempo, Chu Lingzhao aprovechó una oportunidad para atacarlo por la espalda, pero el veterano logró reaccionar. En ese instante, los poderes de Chu Lingzhao surgieron y él esquivó los golpes. Usando su segunda arma y la de Man, un sello de vacío que absorbió la capa y reveló que Wu Wenqi tenía 4 brazos, razón por la cual podía lanzar tantos puñetazos. Wu Wenqi se enfureció e intentó golpear a Chu Lingzhao, pero Du interrumpió la pelea. Después de inclinarse, Chu Lingzhao devolvió el manto. Más tarde, se vio a Wu Wenqi suplicando perdón ante el maestro del clan del color puro por haber perdido contra Chu Lingzhao. El maestro lo acusó de avergonzar a todo el clan e ignoró sus explicaciones, exigiéndole la piedra meteoro. Como Wu Wenqi no pudo encontrarla en su manto,
prometió con reverencia que la recuperaría. De vuelta en la academia, comenzó el entrenamiento medicinal que sería impartido por un 10º amo. Ella informó que la primera tarea sería encontrar las 8 hierbas descritas en la primera página del libro hindú. Chulin Sao se unió a Shifeng, pero un hombre gigantesco declaró que Shifeng sería su compañero y se lo llevó a rastras. Sin otra opción, Chulin Sao acabó acompañando a Lan Wabin, ya que todos los demás ya se habían organizado en parejas. Mientras caminaban por el bosque, Chulin Sao no paraba de hablar diciendo que era el rey del bosque porque había crecido comiendo hierbas extrañas. Lan Wabin, molesta, le ordenó que buscara 4 hierbas mientras ella buscaba las otras y se reunían después. Ella encontró una de las hierbas, pero al intentar cogerla, sintió un fuerte dolor de cabeza y resbaló, cayendo desde una gran altura y lastimándose el brazo. Chulin Sao corrió a ayudarla, y para detener la hemorragia, masticó hierbas y las colocó sobre la herida. También utilizó su cinturón para vendarle el brazo, pero ella malinterpretó el gesto y lo empujó con una patada. Bai Lang observaba todo desde lo alto de un árbol. Después de 2 horas, todos se reunieron para que un 10º amo evaluara los resultados. Lan Wabin estaba a punto de suspender por tener solo una hierba, pero Chulin Sao apareció con la bolsa de hierbas más grande, lo que les garantizó la nota más alta. Lan Wabin se sonrojó al verlo decir que confiaría en él la próxima vez. Más tarde, un 10º Feng estaba desanimado porque Chulin Sao había recolectado más hierbas que él, pero su atención cambió cuando vio a una multitud reunida. Al acercarse, se dio cuenta de que Wu-En estaba intimidando a Chulin Sao. Cuando vio a Chu Feng, Chulin Sao hizo una señal secreta que solo ellos entendían y desafió a Wu-En de nuevo, imponiendo la condición de que se quedaría con el dormitorio del veterano si ganaba, pero que si perdía, dejaría la academia y se entregaría a su rival. Un 10º amo fue llamada para ser la árbitra y estableció como única regla que nadie debía matar al otro. Cuando comenzó la lucha, Chulin Sao corrió desesperadamente, esquivando los 1000 puñetazos de Wu-En, porque no sabía cuándo se manifestarían sus poderes. El dragón púrpura apareció y dijo que al no controlar los poderes del rey de las bestias, estos solo surgirían en caso de peligro real. Con eso, Chulin Sao comprendió que debía exponerse al riesgo y se enfrentó a su oponente. Sus ojos se abrieron con intensidad y sus poderes surgieron, permitiéndole esquivar los ataques e incluso sujetar las manos de Wu-En, sorprendiendo a todos incluido a sí mismo. Sus manos brillaron con energía mágica y el dragón confirmó que ahora podía controlar su poder. Wu-En se enfureció aún más y atacó sin cesar. Chulin Sao veía claramente cada puñetazo y los esquivaba todos. El veterano utilizó entonces la aceleración para multiplicar su velocidad y los alumnos temieron que Chulin Sao fuera asesinado. El polvo cubrió la arena, y nadie sabía si aún estaba vivo. Cuando el polvo se disipó, vieron que Chulin Sao estaba protegido por una barrera. Wu-En se dio cuenta entonces de que la ropa era la fuente de los poderes repentinos, e intentó arrancársela, pero la energía oculta en ella lo electrocutó y se desmayó. La victoria fue para Chulin Sao, que pasó a ser el dueño del dormitorio. Chulin Sao invitó a otros estudiantes al dormitorio, pero solo había 2 habitaciones, cada una para 2 personas. Chu Feng quería compartir la habitación con él, pero Lan Wabin intervino e incluso lo amenazó, forzando la decisión de que ella se quedara en la misma habitación que Chulin Sao. Ella creó una barrera de enredaderas venenosas que dividía la habitación y advirtió que no la cruzaran. Bai Lang terminó compartiendo habitación con Shifeng, quien lo irritaba contándole historias sobre la realeza de su familia. En otro lugar, Wu-En sí fue atado y golpeado por su maestro, quien lo acusó de manchar la reputación del clan del color puro, ya que nunca habían perdido de forma tan humillante. Duin informó a Wen Wu sobre los crecientes problemas que afectaban al clan. Le explicó que Wu-En sí había provocado la pelea con Chulin Sao, pero Wen Wu respondió que no podían tomar medidas severas, ya que los parientes y familiares de los miembros del clan formaban parte de la alta dirección de la Academia Tianwu Dayan. Sin embargo, ordenó que se investigara en secreto la piedra Soachi, ya que creía que solo alguien con gran poder e influencia tendría el valor de robarla. Esa noche, Chulin Sao examinaba sus armas, la tabla de madera y el Sukong Jin. Cuando levantó el objeto, la piedra Soachi se le cayó. El miedo se apoderó de él cuando se dio cuenta de que esa era exactamente la piedra que Wu-En buscaba, y que lo había destruido al absorber el manto. Sin querer, rompió su tabla de madera, revelando otra piedra Soachi escondida en su interior. Las dos se fusionaron y se convirtieron en una piedra diferente. Mientras se preguntaba cómo era posible, Wu-En oyó a Lan Wabin salir a escondidas durante la noche y decidió seguirla. Pero ella era rápida y desapareció de su vista. Bai Leng también seguía a Lan Wabin esa noche, y ella se percató de su presencia, pero mientras era perseguida, terminó cayéndose de un árbol por estar agotada de tanto gastar energía espiritual. Antes de perder las fuerzas, liberó su mariposa espiritual. Lan Wabin estaba debilitada por el uso excesivo de sus poderes y decidió quitarse la capa, ya que pesaba demasiado y le drenaba mucha energía. Se subió a una roca para reunir un poco más de energía. En ese mismo momento, Chulin Sao vio algo brillante en el bosque y decidió acercarse, sorprendido al encontrar a la misma chica que había visto antes. Intentó acercarse más, pero terminó pisando una rama que crujió
vio y llamó su atención, rompiendo su concentración. Como consecuencia, ella se desmayó y Shulin Zhao no tuvo más remedio que llevarla a su dormitorio. La acostó en su cama y la observó de cerca, fijándose en una joya brillante en su frente. Cuando tocó la joya, tuvo una visión de ambos rodeados por el fuego. En ese instante, Lan Wabin se despertó y los dos se encontraron en una situación incómoda. Ella inmediatamente lo ató con enredaderas y le advirtió que no le contara a nadie lo que había visto, lanzándole un hechizo al hacerle tragar el encantamiento. Shulin Zhao respondió diciendo que entendía su situación, ya que él también era huérfano, y había sido adoptado por una mujer que nunca le contó cómo habían muerto sus padres. Xu Feng escuchó la conversación, y le preguntó a Shulin Zhao qué estaba pasando, distrayéndolo por un momento. Lan Wabin aprovechó la oportunidad para escapar, pero dejó atrás su collar. Al día siguiente, Bai Lang estaba en la oficina del director, y se reveló que trabajaba en secreto con la administración para capturar a los espías de Mouwu. Preguntó si debían actuar, pero el director le dijo que esperara, ya que aún querían sacar más provecho de la situación. Mientras tanto, Shulin Zhao caminaba de un lado a otro, hasta que Xiui lo llamó. Los dos se saludaron y se sonrojaron, pero Shulin Zhao fue directo al grano y le preguntó si podía decirle algo sobre el collar de Lan Wabin. Xiui pensó que el collar era suyo, pero él le explicó rápidamente que pertenecía a otra chica y la describió. Ella se sintió decepcionada al oír eso, y le preguntó el nombre de la chica. Shulin Zhao solo pudo decir el apellido antes de empezar a toser sangre debido al hechizo que Lan Wabin le había lanzado. Xiui utilizó sus poderes para curarlo y le dijo que llegaba tarde a clase. Lan Wabin, sin embargo, lo había escuchado todo, y le preocupaba que su identidad pudiera estar en peligro. Más tarde, Xiui se encontró con Daun Décimo Xin en el bosque y le preguntó por la familia Riyue. Él le contó que era una familia muy poderosa, pero que había desaparecido antes de la batalla de Tianwu, y que desde entonces no se había vuelto a saber nada de ella. Mientras tanto, Shulin Zhao corría tarde a la segunda clase, cuando Daun Décimo Xin le entregó un mapa con el lugar del entrenamiento, pero la sonrisa maliciosa en su rostro indicaba que era un mapa falso. Así, Shulin Zhao terminó perdiéndose. En ese momento, fue atacado por los miembros del clan del color puro que exigieron la piedra Suachi. Intentó usar sus poderes, pero fracasó y tuvo que huir. Los veteranos lo alcanzaron y lo atacaron, pero logró liberar su barrera protectora y lanzarlos lejos. Exhausto, a punto de desmayarse, vio acercarse a un hombre enmascarado. El hombre le dijo que su cuerpo tenía dos poderes sagrados diferentes, y que por lo tanto, no podría resistir mucho tiempo, corriendo el riesgo de volverse cada vez más frágil. En el lugar de entrenamiento, Xu Feng reprendió a Daun Décimo Xin por haberle dado el mapa equivocado, pero el veterano no mostró arrepentimiento. Xiui intervino y aconsejó que avisaran al instructor y fueran a buscar a Shulin Zhao, y Xu Feng estuvo de acuerdo. Cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que Bai Lang y Lan Wabin ya se habían marchado. Bai Lang seguía a Lan Wabin, que había esparcido sus mariposas espirituales para buscar a Shulin Zhao. Mientras tanto, él sufría dolores al intentar levantarse. El hombre enmascarado le advirtió que si volvía a usar esos poderes moriría. Shulin Zhao le preguntó su identidad, pero el hombre solo se agachó y lo estranguló. Le preguntó por las piedras Suachi y Shulin Zhao admitió la verdad. El hombre le explicó entonces que las piedras guardaban la llave de Bai Linglong, capaz de romper el sello y restaurar los poderes espirituales. Bai Linglong era una de las 3 armas sagradas utilizadas por el rey Feng Tian para levantar la barrera protectora de Tianwu. En ese momento, oyeron acercarse a otros miembros y el hombre enmascarado se marchó, pero dejó una píldora a Shulin Zhao para luchar contra el clan del color puro. Con ella, logró derrotar a todos rápidamente. Mientras recuperaba el aliento, vio la mariposa de Lan Wabin, que le informaba de su ubicación. En otra parte del bosque, Bai Lang logró derrotar al hombre enmascarado, pero descubrió que solo era un títere. Sospechó que personas desconocidas estaban tratando de acercarse a Shulin Zhao, y decidió informar al director. Mientras Xu Feng ayudaba a Shulin Zhao a caminar, le preguntó por qué el clan del color puro lo perseguía. Un flashback mostró al hombre enmascarado diciéndole que Bai Linglong no existía en este mundo, y que solo él podía encontrarla, lo que hacía inútil la búsqueda de la llave por parte del clan del color puro. Pero Shulin Zhao mintió a Xu Feng, diciéndole que probablemente lo perseguían porque había derrotado a Wu en 101º y tomado su dormitorio. A continuación le preguntó cómo había sabido Xu Feng su ubicación. Él respondió que habían sido Lan Wabin y la chica del manto quienes lo habían encontrado. En ese momento, una enorme roca cayó sobre él, pero Lan Wabin lo salvó a tiempo. De repente, de entre las sombras surgió el maestro del clan del color puro, que se presentó como Bai Cheng y amenazó con ocuparse personalmente de Shulin Zhao. Xu Feng reconoció su identidad y les advirtió. Lan Wabin partió inmediatamente para atacarlo, pero Bai Cheng era rápido y lanzó grandes piedras contra ella, de las que escapó por poco. Xu Feng también intentó ayudar con sus dagas, pero el ataque salió mal y se desmayó. Bai Cheng rodeó entonces a Shulin Zhao al borde de un acantilado, furioso por la vergüenza causada a su clan, y le exigió la piedra Suashi, prometiéndole dejarlo morir con el cuerpo intacto si se la entregaba. Los poderes de Shulin Zhao se activaron,
dispararon, y él lo atacó, pero el impacto fue casi inútil, y fue lanzado al borde del acantilado. Bai Cheng lanzó una enorme piedra empujándolo hacia afuera, pero la barrera apenas logró protegerlo. A continuación lo estranguló en el aire. Lan Wabin presenció la escena y utilizó sus enredaderas para atacarlo, pero Bai Cheng las esquivó. Aún así ella persistió, rodeándolo por todos lados y lanzándole golpes. A continuación, salvó a Xu Lingzhao, pero Bai Cheng se recuperó rápidamente, obligándolos a huir. De repente, los tres se quedaron paralizados, y Xu Lingzhao se dio cuenta de que los espías de Mou Wu habían regresado. Lo derribaron y los enemigos lo registraron en busca de la piedra Suashi, pero no la encontraron. En cambio, encontraron la llave de Bai Linglong, lo que dejó a Bai Cheng insatisfecho. Se reveló que el líder del clan del color puro y los espías de Mou Wu estaban secretamente aliados, ya que Bai Cheng quería tomar el control de Tian Wu por sentirse ignorado por el director durante tantos años. Xu Lingzhao se sorprendió al darse cuenta de que los espías también formaban parte del clan del color puro. Los tres permanecieron paralizados mientras Bai Cheng se preparaba para matarlos, ya que sabían demasiado sobre el grupo. En ese instante, la roca lanzada se detuvo en el aire, y Bai Cheng se quedó paralizado. Se descubrió que dos de los espías querían proteger a Xu Lingzhao, ya que sabían que el rey dragón estaba dentro de él. Uno de ellos utilizó el control total de los nervios para detener a Bai Cheng, dando tiempo suficiente para que los tres escaparan. Al día siguiente, Xu Lingzhao informó de lo sucedido, y todo el grupo del clan del color puro fue ridiculizado y condenado a prisión. Más tarde, Duin devolvió la llave al maestro, pero la llave terminó volviendo a Xu Lingzhao cuando el hombre enmascarado la recuperó y se la entregó de nuevo. Mientras tanto, Lan Huobin encontró a Suilla en el bosque, quien le preguntó por el estado del maestro refiriéndose a Xu Lingzhao, y ella le aseguró que estaba bajo su protección. Antes de partir, Suilla le advirtió que sin su protección su cuerpo estaba debilitado, y que casi habían muerto. Ella se sorprendió de que él supiera lo que había pasado, pero Suilla le recordó que la vida de Xu Lingzhao era más importante que la de todos ellos. Al día siguiente, todos los novatos se reunieron para entrenar para el examen de calificación del nivel Junior Huang Hongqi. Duin explicó que la evaluación dependería del rendimiento de cada uno y que debían seguir las directrices del manual del estudiante. Pronto todos comenzaron a entrenar con sus armas mientras Duin los observaba. Da Shixin y Suilla practicaban juntos con su magia. Shifeng entrenaba con sus dagas y Bailan exhibía su fuerza partiendo una piedra por la mitad. Xu Lingzhao, sin embargo, luchaba por usar plenamente sus poderes y respiraba con dificultad. Aún así no se rendía y seguía esforzándose al máximo hasta que su cuerpo no pudo más y se desmayó. Shifeng corrió a ayudarlo y le preguntó si estaba bien, pero él solo dijo que quería volver a intentarlo. Duin lo detuvo y le ordenó que descansara. Xu Lingzhao se levantó y se sentó junto a un árbol, donde observó su propia mano y se angustió por su falta de resistencia. Duin reunió entonces a todos y les explicó que no debían enorgullecerse de sí mismos, ya que su rendimiento había sido solo mediocre, pero aún así suficiente para ser aptos para el examen. Cuando todos se marcharon, Xu Lingzhao permaneció inmóvil, ya que estaba devastado por sus poderes. Tanto Duin como el dragón Rokususai creían que debía volver a presentarse al examen al año siguiente, porque su cuerpo estaba débil y necesitaba tiempo para adaptarse. Incluso Lan Huobin mostraba preocupación por su estado. Más tarde, esa noche en su dormitorio, Xu Lingzhao recordó todos los momentos en los que había sufrido con sus poderes, como cuando luchó contra los miembros del clan de los colores puros, y escuchó al hombre enmascarado decirle que no debía luchar tanto, o durante los entrenamientos en los que también fracasó. Se negaba a rendirse o a aceptar su propia debilidad, ya que deseaba convertirse en un héroe como Feng Tianqing. Reflexionó sobre todo su recorrido en la Academia Tian Wu, y se sintió aún más abatido al pensar que si no era capaz de aprobar ni siquiera el examen de calificación junior, nunca alcanzaría la fuerza de Feng Tianqing. La llave de Bai Lai Long brillaba en su mano, pero decidió que la devolvería tan pronto como recuperara el poder al romper el sello. Entonces se levantó y salió del dormitorio en medio de la noche. Después de caminar un rato, llegó al lugar al que le había invitado el hombre enmascarado. Cuando llegó, Xu Lingzhao declaró que quería recuperar su poder espiritual. Mientras caminaban, Xu Lingzhao preguntó por la ubicación de Bai Lai Long y el hombre enmascarado se volvió hacia él para pedirle la llave. La llave comenzó a brillar en su mano, y de repente una inmensa cantidad de poder mágico emanó de ella, revelando el paradero de Bai Lai Long. El hombre enmascarado explicó que Bai Lai Long no estaba limitado por el tiempo ni el espacio y podía existir en cualquier parte del mundo. Sin embargo, los espíritus que custodiaban a Bai Lai Long avanzaron contra él, que se preparó para enfrentarse a ellos. Comenzó a derribarlos uno por uno, aprisionándolos, e instruyó a Xu Lingzhao para que se dirigiera al salón mientras él continuaba deteniendo a los espíritus que bloqueaban el camino. Después de recorrer un largo pasillo, Xu Lingzhao vio a Bai Lai Long. Avanzó para atraparlo, pero la luz que irradiaba era tan intensa que casi lo cegó. En ese instante, uno de los 3 encantamientos que protegían a Tian Wu se desactivó. Xu Lingzhao comenzó a disparar rayos por los ojos y tuvo dificultades para controlar la energía, pero pronto todo se estabilizó cuando absorbió completamente el poder de Bai Lai Long. Para probarlo, canalizó la energía y demostró una fuerza espiritual impresionante. Aún así le preocupaba cómo devolvería a Bai Lai Long, por lo que corrió a buscar al hombre enmascarado, pero al salir no encontró a nadie más, e incluso el edificio había desaparecido detrás de él.
Al darse cuenta de que estaba amaneciendo y que llegaría tarde al examen, decidió buscar al hombre enmascarado solo después de la prueba. Mientras todos los estudiantes se dirigían al salón del examen de calificación Junior Woo Jung-ki, los jueces ya habían llegado. En ese momento, Shu Ling-sao corría a una velocidad sobrehumana para llegar a tiempo. Wen-hu pronunció el discurso de apertura para los estudiantes y luego dio inicio al examen, que se llevaría a cabo en duelos entre pares. El primer enfrentamiento fue entre Shifeng y Xiaolong. Tan pronto como comenzó la lucha, Xiaolong avanzó contra Shifeng, que escapó por poco. Shifeng lanzó entonces sus dagas, que alcanzaron a su oponente en la espalda y lo declararon vencedor. Tras varias luchas, Shu Ling-sao llegó justo a tiempo para enfrentarse a Nang Wu-bei. El adversario empuñaba enormes espadas y atacó de inmediato, pero como Shu Ling-sao había absorbido a Bai Lai Long, el golpe no surtió efecto y fue bloqueado solo con el codo. Con un solo contraataque, Shu Ling-sao derrotó a Nang Wu-bei, dejando a todos impactados. Mientras tanto, en un bosque, Xu Lie preparaba su ejército para invadir Tiangu. Shu Ling-sao, agotado tras la lucha, acabó desmayándose. En ese momento, una explosión sacudió el lugar y el ejército de Meng Wu invadió la sala del examen. No perdieron tiempo y comenzaron a atacar a los estudiantes, obligando a los profesores a intervenir para protegerlos. Du Jing, sin embargo, se quedó para intentar leer las mentes de los enemigos y descubrir quién estaba detrás del ataque. Un estudiante estaba siendo estrangulado cuando Xiao Mu intervino y derribó al agresor, protegiendo a su compañero. El ejército enemigo avanzaba matando a los estudiantes uno tras otro, pero Du Jing logró derribar a algunos de ellos. Mientras tanto, un décimo Shin corría con un décimo Pracieno, que le preguntaba a dónde iban, pero en el camino se encontraron con un soldado de Meng Wu. El enemigo retrocedió cuando un décimo Shin mostró un símbolo del clan de los colores puros. En medio del caos, un décimo Shin corrió hacia Shu Ling-sao, que permanecía inconsciente, e intentó despertarlo. En ese momento, Xu Lie apareció y ordenó a un décimo Shin que se alejara, y luego atacó. Xu Lie se levantó sobre Shu Ling-sao, pero fue sorprendido por el maestro que lo atacó. Xu Lie, sin embargo, reconoció su verdadera identidad y reveló ante todos los maestros que se trataba de Feng Tianqing, dejándolos en estado de shock. Pronto, el ejército de Tiangu rodeó a Xu Lie y Feng Tianqing e instruyó a Bai Lang y a los demás para que se ocuparan del resto de las fuerzas de Meng Wu. Feng Tianqing declaró que había estado observando todo desde el principio, y que era consciente de todos los movimientos y planes de sus enemigos. Xu Lie no dudó, y comenzó el combate contra Feng Tianqing. A pesar de su avanzada edad, Feng Tianqing se defendió con habilidad, esquivó los ataques y contraatacó, lanzando a Xu Lie lejos. Ante esto, Xu Lie decidió adoptar la forma de una bestia para aumentar su poder y atacó de nuevo, logrando incluso arañar la cara de Feng Tianqing. Sin otra opción, Feng Tianqing recuperó su forma joven. Xu Lie tampoco retrocedió y se transformó una vez más, volviéndose aún más fuerte. Lang Hu-ben, en medio del humo que dificultaba la visión, corrió a salvar a Shu Ling-sao, que permanecía inconsciente. Feng Tianqing invocó entonces a Yu Tianfa, que hirió brutalmente el brazo de Xu Lie. El maestro advirtió al enemigo, preguntándole si quería convertirse en el próximo Kulong Wang. Yu Tianfa, controlado por Feng Tianqing, recibió la orden de matar a Xu Lie, pero este capturó a Lang Hu-ben como rehén, obligando al maestro a detenerse. Xu Lie reveló que ella era la última descendiente de la familia Wu, y que si la mataban la estirpe se extinguiría. Sin embargo, Lang Hu-ben reaccionó rápidamente y utilizó sus enredaderas para inmovilizar a Xu Lie, lo que permitió a Feng Tianqing aprovechar la oportunidad para dirigir a Yu Tianfa contra él. Todo ello le consumió gran parte de su energía, haciéndole perder las fuerzas, volver a su forma anciana y caer al suelo. Feng Tianqing se acercó a Lang Hu-ben y le dijo que respondería a todo lo que ella quisiera saber. A continuación, se dirigió hacia Shu Ling-sao, que seguía inconsciente como si fuera una bella durmiente. Sin embargo, antes de llegar, fue atacado inesperadamente por Wen-hu. Lang Hu-ben ayudó al maestro, que tosía sangre, pero aún así reunió fuerzas para preguntarle a Wen-hu por qué lo había atacado. En ese momento, Wen-hu convocó al ejército de Meng Wu y reveló que no podía permitir que él impidiera los planes de su padrastro. La revelación lo conmocionó profundamente, agravando su estado de salud. Xiao Mu y Du Jing corrieron entonces a socorrer al maestro. Wen-hu continuó su confesión, diciendo que había reconocido a Feng Tianqing desde el principio, ya que él había sellado a su padrastro dentro de Shu Ling-sao. Contó que siempre había sido ignorada y abandonada, pero que solo albergaba deseos de venganza y se había mantenido cerca de él durante todos esos años, oculta ante sus ojos. Reveló que su oportunidad surgió cuando se dio cuenta de su reacción al ver a Shu Ling-sao en el puente. A partir de ahí, planeó cuidadosamente sus pasos, aprendió a controlar el títere que condujo a Shu Ling-sao hasta Bai Lai Long y reveló que Kulu Wang pronto reviviría. Mientras tanto, Xu Feng intentaba despertar a Shu Ling-sao, que podía oír su voz pero seguía perdido. Entonces se dio cuenta de que había regresado al lugar del sello, y que ahora había un hombre diferente frente a él. El hombre se presentó como Kulu Wang, y fue recibido por el dragón púrpura, que le dio la bienvenida. Shu Ling-sao tardó unos instantes en darse cuenta de que el sello se había roto. A pesar de no tener forma de escapar, intentó correr, pero fue capturado y devorado por Kulu Wang. Cuando Shu Ling-sao volvió a abrir los
los ojos. Ya no quedaba nada. Ahora estaba bajo el control del Rey Dragón y su verdadera conciencia había desaparecido. El cuerpo de Shu Lingzhao pasó a contener todo el poder del Rey Dragón que Kulu Wang utilizó para atacar a Xu Feng y a los soldados. A continuación, corrió hacia Wen Hu y se desmayó, lo que dejó a Feng Qingqing en estado de shock al darse cuenta de que el sello realmente se había roto. Dos estudiantes del grupo de los colores puros aparecieron y paralizaron a Feng Qingqing y a sus aliados. En ese instante, Bai Qian reveló su presencia y se burló de Feng Qingqing por no haberlo valorado lo suficiente. Luego utilizó sus poderes para transportarse a sí mismo y a los miembros de Mu Wu. Duji, sin embargo, reveló que había leído la mente de Bai Qian y descubierto que todos habían sido llevados al altar de la batalla final. Entonces, Feng Qingqing explicó que tenían que rescatar a Shu Lingzhao en menos de 4 horas, de lo contrario sería demasiado tarde. En otro lugar, el verdadero Shu Lingzhao estaba atrapado en un tipo diferente de prisión donde sufría constantemente un dolor intenso. Wen Hu y su ejército llegaron a las ruinas de la última batalla, y ella ordenó a Bao Ji que bajara las escaleras, siguiéndolo de cerca mientras instruía al resto del grupo que esperara en el lugar y no permitiera que nadie entrara. Mientras tanto, el ejército de Tian Hu corría hacia el mismo destino. En otra escena, el cuerpo de Shu Lingzhao permanecía descansando en el centro del templo, pero su alma luchaba en agonía sin poder liberarse. Kulu Wang le decía que se convirtiera en parte de su esencia. Sin embargo, Shu Lingzhao se negaba inmediatamente y afirmaba que su espíritu era incoloro, al igual que el espíritu de Feng Qingqing, que había derrotado a Kulu Wang en el pasado. Tras escuchar este discurso lleno de emoción, Kulu Wang se limitó a reír con desdén. En otro momento, un 10º Shin seguía corriendo junto a Siji, hasta que ella se cansó y soltó su mano. Ella le preguntó en tono acusador si sabía toda la verdad y él admitió que sí, revelando que ya no podía soportar guardar el secreto. Le contó que era el Dada Sai del gigante Sung Ji, pero que no habría podido entrar en la escuela si ella hubiera muerto sin ayudarlo, e incluso había perdido ante Shu Lingzhao, lo que hería aún más su orgullo. Le confesó a Siji que sabía que ella amaba a Shu Lingzhao, pero dijo que no podía evitarlo, ya que él también la amaba. Sorprendida por la confesión, Siji escuchó a un 10º Shin continuar, explicando que el verdadero objetivo del clan Mu Wu era Shu Lingzhao, ya que Kulu Wang estaba dentro de él. Aún así, Siji decidió dejarlo para ayudar a Shu Lingzhao, ya que no permitiría que el Rey Dragón reviviera y lo destruyera todo una vez más. Antes de partir, le preguntó a un 10º Shin dónde estaba su dignidad como Dada Sai del gigante Sung Ji, si aceptaba una situación como esa. Mientras tanto, el ejército Mu Wu esperaba la llegada del Rey Tura, pero sus planes se vieron interrumpidos por la llegada del ejército más fuerte de Tian Hu. Wen Hu no perdió tiempo y ordenó a sus soldados que eliminaran a los enemigos con la ayuda de criaturas grotescas que surgieron de la nada. Xu Mu y los demás se prepararon y comenzaron a luchar, mientras Bai Qian apuntaba a Feng Qingqing lanzando un ataque enorme. Feng Qingqing logró esquivarlo, pero antes de recuperar el aliento, fue rodeado por Wen Hu y los monstruos que querían matarlo fácilmente. Entonces Feng Qingqing liberó su poder quemando completamente a las criaturas, aunque perdió gran parte de su energía en el proceso. Mientras tanto, el cuerpo de Shu Lingzhao comenzaba a desintegrarse, ya que no podía resistir y estaba cediendo ante Kulu Wang. Llegó a despedirse mentalmente de todos sus seres queridos, sin darse cuenta de que ellos aún no habían renunciado a él. En ese instante, Lan Huboen encontró una forma de infiltrarse, ya que su mariposa se posó sobre el pecho de Shu Lingzhao, indicando su ubicación. Entró e intentó despertarlo, pero se dio cuenta de que su conciencia pronto sería tomada por Kulu Wang. De repente, Lan Huboen recordó la joya en su frente y transfirió su conciencia a la mente de Shu Lingzhao. Dentro de su mente, Lan Huboen le reveló a Shu Lingzhao que era la figura encapuchada que había encontrado antes y afirmó que juntos podrían vencer. Kulu Wang la reconoció como miembro de la familia Hua, pero eso no le preocupó y siguió manteniendo a Shu Lingzhao como rehén. Kulu Wang atacó a Lan Huboen, que tuvo dificultades para resistir su poder. Al ver su situación, el espíritu translúcido de Shu Lingzhao despertó, permitiéndole liberarse del control de Kulu Wang. El aura del Rey Dragón desapareció por completo y Sai llegó a tiempo para salvar a Feng Qingqing y curarlo. Los tres seguían en la conciencia de Shu Lingzhao, mientras Lan Huboen y él se enfrentaban al Rey Dragón. Sin embargo, los poderes de Shu Lingzhao no tenían efecto contra Kulu Wang, por lo que Lan Huboen utilizó sus enredaderas para atraparlo, pero él simplemente aumentó su fuerza y se liberó. Kulu Wang prometió perdonarles la vida mientras liberaba aún más energía, lo que obligó a Shu Lingzhao a utilizar su poder espiritual incoloro para proteger a Lan Hubin. El escudo fue destruido y Kulu Wang reveló que, al estar en su dominio, debían seguir sus reglas. Declaró que la primera regla era que su poder era ilimitado, y luego atacó a Shu Lingzhao. Entonces, Shu Lingzhao intentó esquivarlo, pero su energía fue absorbida
absorbida, lo que reveló la segunda regla, según la cual, cuanto más poder espiritual usaran sus enemigos, más fuerte se volvería, acelerando su propia resurrección. Lan Huboing utilizó sus enredaderas para tirar de Shu Lingzao hacia atrás y se colocó delante de él, bloqueando el ataque con su propio cuerpo. Mientras comenzaba a desaparecer lentamente, Ku Luwang reveló la tercera regla, que decía que cuando alguien era derrotado en su dominio, su poder espiritual también era absorbido. A punto de desaparecer, Lan Huboing le dijo a Shu Lingzao que quería devolverle todas las veces que él le había ayudado. Al verla desaparecer de su conciencia, Shu Lingzao despertó una fuerza inmensa y atacó a Ku Luwang con toda su furia. Ku Luwang intentó contenerlo, utilizando los poderes divinos absorbidos de Lan Huping, pero Shu Lingzao siguió atacando con una secuencia incesante de esferas de energía. Sin embargo, cada vez que usaba sus poderes, Ku Luwang se fortalecía más rápidamente. Agotado, Shu Lingzao intentó luchar solo con los puños, pero perdió una de sus manos y luego el otro brazo. Ku Luwang se levantó y lo estranguló, hasta que la conversación giró hacia la familia Wu, cuando Shu Lingzao reveló que todos estaban muertos. De repente, una luz intensa surgió y Ku Luwang escupió sangre. En el mundo real, Lan Huboing utilizó sus viñas para destruir el dominio del Rey Dragón. Cuando Shu Lingzao recuperó la conciencia, Lan Huboing le puso un sello más fuerte y le prometió matarlo si revelaba su identidad. Ella incluso afirmó que él seguía siendo débil, ya que tendría que repetir el examen. Mientras tanto, sentado en su trono, el Señor de la Luna Negra les decía a sus subordinados que tendría que ocuparse de todo personalmente. Y en este momento terminamos esta parte de la historia. Dale, me gusta si te ha gustado y suscríbete para ver más vídeos.